5 días naturales, eso dicen inclusive los medios de comunicación, a efecto de que cualquier persona interesada pueda aportar a través de los correos electrónicos, los doy para los medios de comunicación y las personas que nos acompañan, derechoshumanos@senado.gov.mx y justicia, me pide el senador Álvarez y Casa que lo repitamos, derechoshumanos@senado.gov.mx, ese es un mail. El siguiente es justicia@senado.gov.mx, que son las dos comisiones encargadas de dictaminar la terna para que quien pueda aportar elementos de los candidatos nos los hagan llegar. Son 5 días, el día 1 empezó ayer, para que podamos conocer sobre alguna parte del trabajo, de la vida, digamos, en funciones como defensores de derechos humanos, como ciudadanos, inclusive había alguna argumentación también, pues hasta como personas de estos 57. Este ejercicio abre la posibilidad de intercambio con la ciudadanía, decía yo, en un tema circular. Ojalá y quienes nos escuchan y nos ven tengan la posibilidad de estar al contacto. Han enviado los 57 integrantes el formato de transparencia para que sea publicado en la página del Senado de la República, salvo que ahora alguien me corrija, deberían de estar ya subidos. Vamos a empezar este proceso de conocimiento en su persona el próximo lunes. Vamos a estar trabajando, también ha sido público, vamos a estar todo el lunes. El martes vamos a abrir, digamos, una ventana porque hay una sesión solemne del Senado de la República. Posterior a la sesión solemne, el martes hay sesión ordinaria. Vamos a estar todo el día en sesión ordinaria y en paralelo vamos a estar recibiendo a los candidatos, y el miércoles efectivamente hay sesión solemne en la mañana y en la tarde estaremos concluyendo con los 57 aspirantes. Hay, digamos, distintos canales en los que las organizaciones podrán estar coadyuvando. La primera es esta. La segunda es la posibilidad de enviar preguntas y casos que se estarán discutiendo con los aspirantes de manera aleatoria. Digamos, pondremos una urna para que se estén, no vaya una pregunta dirigida, sino más bien de manera aleatoria. Y también en esta parte vamos de los mails que acabamos de dar para que se comuniquen con nosotros si hay alguna observación. Son 57, son 12 mujeres y 45 hombres, muchos de ellos, pues, digamos, con una trayectoria pública conocida por las organizaciones aquí presentes, así es que seguramente podrán aportarnos ustedes mucho en estos 4 días que restan. Muchísimas gracias a todos. Si les parece, abrimos 3 minutos para que iniciemos la siguiente mesa. Muchas gracias a las 4 organizaciones de esta primera mesa. Gracias.